Muy buenas con todos para los que estén viendo este video. Hoy tenemos la práctica de laboratorio de un SP. Choque de dos esferas iguales. El movimiento de esferas es similar a un péndulo formado por masas puntuales que cuelgan de un hilo. La ecuación será la siguiente, que determinará la posición angular de cada péndulo en función del tiempo. Al resolver esto, debemos tener en cuenta dos condiciones: el movimiento hacia arriba, en donde θ es igual a 0, que será la velocidad donde estará ubicada después del choque, y el movimiento hacia abajo, donde θ es igual a θ sub 0, que es el máximo desplazamiento que va a tener este movimiento. Como balance energético, tenemos que en la posición del extremo donde θ es igual a θ sub 0, la energía es potencial. Después tenemos en θ que la energía es parte de una energía cinética y parte de una energía potencial. Seguimos con el choque sucesivo. Tenemos el primer choque donde las esferas están desviadas de su posición de equilibrio, que al soltarse y van a topar en un punto donde θ es igual a 0 y su velocidad será igual a la ecuación que tenemos ahí. Tendremos ecuaciones para denominar la velocidad, el punto de desviación y la desviación máxima. Como segundo choque tenemos que la misma velocidad de las esferas va a ser igual por el principio de conservación. También que tenemos n choques, es decir que después del primer choque va a haber choques hasta que el trabajo y el movimiento pare por completo. Como actividad tenemos que observamos el movimiento de las dos esferas que parten desde un punto donde es 90 grados. Seguimos con los fuegos artificiales, que son proyectiles que se disparan y cuando alcanzan su punto máximo explotan y se dividen en fragmentos. Tenemos la trayectoria de los centros de masa, que se denominan por esas ecuaciones, y el denominado tiempo de vuelo. La explosión en dos fragmentos se hacen por dos masas, que también se aplica el principio de conservación. El momento lineal. Tenemos que la explosión es una fracción de F de la energía cinética, que se denomina por esas tres ecuaciones. Tenemos movimiento de los fragmentos después de la explosión, que se denomina por un sistema de ecuaciones, y el punto de impacto, el alcance del primer fragmento, que será igual al del segundo, y el centro de las masas. Tenemos que también las ecuaciones de los fuegos artificiales, tenemos un momento en donde el proyectil al alcanzar su punto máximo se puede desprender o explotar en varios fragmentos, en n fragmentos, y esto nos denomina la ecuación que tenemos ahí. Como actividades tenemos el comportamiento de los fragmentos al introducir el ángulo, la velocidad y la velocidad de disparo. Seguimos con los modelos de los choques. Como modelo de choque tenemos el choque elástico, que es cuando una partícula de masa m choca con otra que se encuentra en reposo. La velocidad de la primera es v sub 0 y de la segunda pues está en reposo. Al entrar en contacto se considera que las partículas se juntan en un muelle elástico de constante k, que no se deforma. Como movimiento en el centro de las masas, tenemos que se mueven con velocidad constante en la posición y velocidad de centro de masa. Nos dan la siguiente ecuación. También tenemos el movimiento relativo de las partículas, en el instante donde que el muelle se deforma y ejerce fuerzas iguales pero de sentido contrario sobre las partículas. Se multiplica cada ecuación por su masa correspondiente y nos da la solución. Seguimos con la posición. Tenemos la posición en Z y la posición en E.
de la partícula y despejamos la posición en X y Y. Nos da este sistema de ecuaciones que encontramos con color rojo. En velocidades es lo mismo, derivamos con respecto al tiempo y nos da un sistema de ecuaciones. La fuerza que ejerce el muelle sobre cada partícula, y como actividad tenemos el observar el choque de la bola azul con una bola roja. Seguimos con choque completamente inelástico, donde su posición inicial y la velocidad del centro de masas es igual a T igual a 0. Nos da la siguiente ecuación. Y en el movimiento relativo a las partículas, en donde el muelle se deforma, ejerce fuerzas iguales pero de sentido contrario sobre las partículas. Debemos multiplicar y restar, depende la partícula que tengamos, la masa de la partícula que tengamos, y tendremos la solución. Como posición y velocidad tenemos que derivar con respecto al tiempo y nos da el siguiente sistema de ecuaciones: las fuerzas del muelle que se deforma sobre cada partícula y el impulso, que es una integración por partes. Como actividad debemos observar la bola de color azul hasta que toca la bola roja durante el tiempo, donde los centros se desplazan y el muelle se va a deformar. El cuerpo que se desliza sobre un cuerpo inclinado móvil. El plano es una cuña con masa m, que tiene un ángulo con la horizontal. El cuerpo o bloque de masa m también se desliza sobre este plano. La aceleración del bloque va a ser paralela a la del plano inclinado, y la aceleración de la cuña será en la dirección horizontal. Tenemos las fuerzas que ejercen sobre el bloque, tenemos el peso, la reacción de la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Tenemos ecuaciones para cada una de estas, y también las fuerzas sobre la cuña, que tenemos el peso, la fuerza que ejerce la cuña sobre el bloque y la reacción R sobre el plano horizontal a lo largo del cual se desliza la cuña. La aceleración de la cuña es de sentido contrario al señalado. Seguimos con las ecuaciones para determinar la velocidad del desplazamiento del bloque y la velocidad y desplazamiento de la cuña. Como un sistema de partículas tenemos que las fuerzas interiores es la reacción de la fuerza normal, la fuerza de rozamiento, tenemos las fuerzas exteriores que son los pesos de cada una de las masas y la fuerza R que ejerce sobre el plano horizontal. En el eje horizontal no existen fuerzas exteriores, pero las componentes de aceleración del centro de masa son 0. Si el instante inicial del centro de masa está en reposo, la componente no cambia y el momento lineal es 0. La componente Px también será 0. Como actividades tenemos observar el movimiento del bloque a lo largo del plano inclinado de la posición. Tenemos las ecuaciones de Lagrange, que son ecuaciones que nos dan una solución rápida cuando no tenemos rozamiento.